Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice en Génesis 6, versículos 5 y 6 nos dice: vio entonces Yahvé que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente de mal durante todo el día. Sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. Mis hermanos, es muy tremendo ese sentimiento del Señor de entristecerse en su corazón y de haber sentido pesar de haber creado al hombre. En la versión Reina Valera nos dice algo un poquito diferente. Dice: se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Mis hermanos, sería como algo así como contradecir, porque la palabra de Dios nos dice que el Señor no miente ni se arrepiente, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces pensaríamos, obviamente son dos versiones diferentes lo que está diciendo, pero si el Señor se arrepintiera realmente, ¿sí?, sería pues algo que Él es cambiante, ¿sí?, que es fluctuante, ¿sí?, mas Él no es así, porque uno de los atributos del Señor es algo que Él es estable, que Él no fluctúa, ¿sí?, que Él permanece para siempre, que su palabra es sí y en Él es amén. Entonces debemos de entender que hay unas traducciones, y lo segundo es de que él realmente podemos decir que era expresando esa tristeza de ver la gente como era, ¿sí?, de cómo era en ese momento. Pero fíjese que en Génesis, él nos dice que en Génesis 6:9 dice que el Señor vio a Noé. Dice en esta Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y dice que él vio a Noé y lo vio justo, ¿sí?, y que era perfecto en su genética, porque había mucha manifestación, como lo habíamos hablado en unos temas anteriores, acerca de el cambio genético del hombre, que cambiaron la genética del hombre y le introducieron genética de ángeles y producieron gigantes. El transhumanismo, que lo hablamos anteriormente, mis hermanos. Entonces, el otro punto que nosotros podemos mirar allí dice que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente mal durante todo el día. O sea que la palabra pensamiento en hebreo quiere decir yetzer, y el yetzer quiere decir la condición, el designio, el intento, la obra, el pensamiento. O sea, y del corazón salen los pensamientos, mis hermanos. Y aquí nos dice que el pensamiento del hombre todo el tiempo, todo el día, era de hacer mal. Podemos imaginar ese tipo de generación que había en la época antidiluviana, y que en Mateo y en Lucas nos dice que serán como los días de Noé, mis hermanos. Entonces, miremos por ejemplo lo del coronavirus. Esto es algo que es creado por el hombre. Y debemos de, ustedes saben más que yo de eso, porque yo casi no estoy enterado de nada de esas cosas. Me entero unos poquitas cosas, pero realmente no tengo el tiempo para dedicar videos así tan grandes y todo ello, mis hermanos. Pero miremos, mis hermanos, qué hay en el corazón del hombre.
Y cuando estamos diciendo qué hay en el corazón del hombre, tenemos que también entender qué es en el del hombre y de la mujer, ¿no? Como tal, el hombre como tal, ¿sí? Y la palabra corazón en hebreo es lev, con B grande, ¿sí? Y quiere decir figuradamente que es muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto, de manera similar para el centro de cualquier cosa, amorosamente, angustiar, ánimo, aplicar, atributo, atención, caso, corazón, cordura, cuidado, dar, decidir, deseo, entendimiento, esforzado, gozo, juicio, pensamiento, sabiduría, voluntad, voluntariamente. Entonces, ¿qué hay en el corazón? Mire lo que nos puede decir la concordancia Strong acerca de lo del corazón. Y entonces, en el corazón es lo que se piensa, lo que se siente, las emociones, el deseo, la voluntad, la forma de decidir las cosas, el intelecto, la moral, la conciencia como árbitro, la cordura, el entendimiento, el ser esforzado, el juicio, pero como dice también las escrituras, que en Jeremías 17, 9 y 10 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces nosotros podemos también introducir que en el corazón también está el engaño, está la perversividad, está el pecado, ¿sí? De allí sale todo, ¿sí? Entonces dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahvé, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, mis hermanos, podemos ver en Gálatas, mis hermanos, en Gálatas nos podemos ver que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo como Señor y nuestro Salvador, cuando nosotros hemos sido sellados, hemos sido aceptados por Dios, porque el nacer de nuevo, mi hermano, no es una condición mía. Entiéndalo, mi hermano, que no es una situación de hacer una oración de fe religiosamente o, ¿cómo decirlo?, como algo mecánico. No, mi hermano. El libro de Romanos también, la carta de Romanos nos dice que si confesamos que Jesucristo es el Señor, pero tiene que ver el pensamiento y lo que sale de nuestra boca. Tiene que ser el corazón y el pensamiento. Ahora lo miramos, mis hermanos. Y dice en Gálatas 5, 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí nos está diciendo, hermano, que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, y dice
que pruebe el corazón para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Entonces, así como hay obras de la carne, así también hay obras, fruto del Espíritu, hermano. Y allí mismo, ahí en Gálatas, siguiendo la lectura en el versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, mis hermanos, aquí nos está diciendo la palabra, y el Señor más aún en Jeremías 17, 9 y 10 dice que el corazón es engañoso y perverso, pero que también el Señor va a pagar de acuerdo a cada uno de nuestros caminos según el fruto de sus obras. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos entender que desde que nosotros nacemos de nuevo, empieza un trabajo, el Espíritu Santo en nuestras vidas, y se forma ese conflicto en nuestra mente, como lo dice aquí en Gálatas, que nos dice que digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces hay una guerra, hay una oposición. Tú puedes conocer si has nacido de nuevo, mi hermano, porque hay una oposición en tu vida por querer agradar a Dios, y que la carne se quiere levantar contra nosotros, mis hermanos. En Marcos también nos dice que en Marcos 7, 17 el Señor está explicando de algo de comer animales impuros, de comer cosas que no agradan al Señor, y entonces de que no se lavaron las manos cuando iban a comer y todo ello. Dice, y cuando entró en la casa, apartándose de la multitud, sus discípulos le preguntaban acerca de la parábola, y les dice: ¿así que también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo, pues no entra en su corazón, sino que en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, declarando puros todos los alimentos, mis hermanos. Esto es grandioso, porque la ley, el antiguo pacto, habían unos animales impuros y otros puros, tanto así que Pedro, cuando le iba a ir a predicar a Cornelio, el Señor tuvo que bajarle 3 veces el lienzo donde habían animales de toda clase, y Pedro decía: no, Señor, yo no voy a comer animales inmundos, impuros. Y el Señor dice: lo que Dios limpió, no lo digas que es inmundo. Y también se refería al gentil, porque se le había aparecido un ángel a Cornelio y le había dicho que llamara a Pedro, que estaba en Jope. Pedro viene y les habla sobre el Evangelio. Entonces, aquí en el versículo 20 de Mateo 7, nos dice y decía: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios, adulterios, avaricia, maldades, engaño, sensualidad, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre, mis hermanos. Entonces, aquí nos está hablando la palabra, mis hermanos, y nos está hablando el Señor Jesús, amonestando a aquellos que querían con su religión colocar costumbres de los ancianos,
costumbres que vinieron de generación en generación y colocarles un yugo al pueblo de Israel. La palabra de Dios en Isaías 29:13 nos dice Adonai: ya que este pueblo se me acerca con la boca y me honra con los labios, mientras su corazón está lejos de mí y su temor para conmigo es mera rutina de preceptos humanos. Tremendo esto, mis hermanos, porque esto era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Esto era lo que estaba haciendo el sacerdocio. Esto era lo que estaba haciendo los ancianos. Esto era lo que estaba haciendo los fariseos y los saduceos. Eran puros preceptos humanos. Era una rutina, era una costumbre, mi hermano. Entonces debemos de prestar atención que nosotros también en nuestro corazón tenemos rutinas. Sí, mi hermano, nosotros tenemos que mirar en nuestra vida la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, las rutinas que hemos estado teniendo, que se nos van volviendo una costumbre. Así le pasó al pueblo de Israel, hermanos. Pero, mis hermanos, es algo bien precioso lo que el Señor nos habla, mis hermanos, y nos dice que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y mis hermanos, debemos de tener en cuenta esto, porque Jeremías 17:1 nos dice, mis hermanos, que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, está grabado en las tablas de su corazón y en los cuernos de sus altares. En el versículo 9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahvé, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según su fruto de sus obras. Entonces, hermano, nos debemos de cuidar y observar nuestro corazón y aún decirle al Espíritu Santo que nos muestre las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué es lo que necesitamos, mis hermanos? Un corazón puro, un corazón limpio. El Señor nos dice que hay una bienaventuranza. En Mateo 5:8 nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces el Señor nos dice en Proverbios 23:26: dame, hijo mío, tu corazón, y observen tus ojos mis caminos. Entonces es importante que le digamos al Espíritu Santo, mis hermanos, es muy importante que le digamos al Espíritu Santo que nos muestre las intenciones de nuestro corazón. Si es que realmente, hermano, no hemos visto esa intención de nuestro corazón, digámosle al Señor: Señor, te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Espíritu Santo, que me muestres las intenciones de mi corazón. Señor, quiero conocer esas intenciones de mi corazón, hacer un alto, Señor, y observar mi corazón, Señor, bendito Rey, Señor, cuando se salen esos pensamientos, Señor, y detenerme allí, Señor, y no promulgarnos y no hablarlos, Señor, para no contaminarme, Señor bendito Rey, para no pecar contra ti, Rey Santo, para no entristecer el Espíritu Santo. Puedes hacer esa oración, mi hermano. Puedes hacer esa oración y decirle: Señor, necesito que haya en mi corazón un corazón limpio, un corazón conforme al tuyo, Señor, un corazón conforme. Mire, mi hermano, hubieron dos hombres que tuvieron un corazón conforme al del Señor, al de Dios, mis hermanos. Es muy tremendo. ¿Y sabes quiénes fueron? El profeta Samuel y el profeta David. Porque David también era rey, era el dulce cantor de Israel, era la lámpara de Israel, pero también era un profeta, mis hermanos.
así como Samuel. Samuel era un juez, Samuel era un profeta, Samuel era un sumo sacerdote, mis hermanos. Mire las funciones que ellos tenían. Ahora cuanto más nosotros en Cristo Jesús con el nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, Señor, podemos hacer de nuestras vidas, hermanos, un corazón conforme al del Señor, un corazón limpio, un corazón puro, para que sea derramado el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, mis hermanos. El Espíritu Santo en gran manera, mis hermanos. Entonces, el Señor nos habla de unas promesas que el Señor tiene para este nuevo pacto. Hay promesas, mis hermanos. Hay promesas para nosotros, no solamente para el pueblo Israel, sino para el pueblo gentil, como le decía en Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Allí hay promesas. Allí Pedro visita a Cornelio, y allí es un gentil y aún muy tremendo que se le aparezca un ángel a Cornelio y le dé indicaciones que vaya y traiga a Pedro. Oh, santo Dios, gracias, Señor. Gracias porque abriste la puerta de los gentiles, Señor. Señor, estabas indignado con el pueblo de Israel porque el Señor Jesús dice en su palabra: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y el Señor, mis hermanos, entonces abrió la puerta para los gentiles. Por eso es que el nuevo pacto, mis hermanos, está escrito en griego. No lo escribieron en hebreo, mi hermano. No se deje convencer de esas mentiras judaizantes, porque este ministerio no ha terminado, hermano. La palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles dice, ahí en el primer concilio, en Hechos 15, dice que los fariseos eran los que estaban, hermano, en el templo y los que dirigían todo, ¿sí? Lo del templo. Pero, ¿saben, mis hermanos? Los fariseos se volvieron una secta. En Hechos 15, versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidar y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermanos, ese es el antiguo pacto. Ahora hay un nuevo pacto con mejores promesas, y en Hebreos nos lo dice, Señor. El Hebreo nos dice, en Hebreos 8, 7 en adelante nos dice: pero si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea que el primer pacto tuvo defectos, mis hermanos, no se hubiera procurado lugar para un segundo, porque reprochándolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pero ellos no permanecieron fieles en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, y por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades, y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Y al decir nuevo, ha declarado anticuado el primero, y lo que es anticuado y va caducando está próximo a desaparecer. Aleluya. Aleluya, porque el Señor abrió la puerta también para los gentiles y nos dio ese nuevo pacto.
para nosotros también, mis hermanos. Señor, te damos gracias por lo que tú, Señor, sigues haciendo con nosotros, Señor. Y que nosotros somos causa, Señor, bendito Dios, de celos para el pueblo de Israel. Somos causa, Señor, de celos, Señor, bendito Rey, Señor. Oh, Rey, gracias. En Ezequiel nos dice, mis hermanos, Ezequiel 18, 31 y 32, nos dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu renovado, porque habréis de morir, oh casa de Israel. ¿Por qué has de morir, oh casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte, dice Adonai Yahvé. Por tanto, convertíos y viviréis. Mis hermanos, es tiempo, mi hermano. Te digo hermano, porque te lo digo es a ti. Es tiempo de convertirnos y vivir. Es tiempo de convertirnos y salir de ese adormecimiento. Es tiempo que este corazón de piedra sea cambiado en un corazón de carne, hermano. Es necesario, porque, ¿sabes una cosa? El corazón nuestro es engañoso y perverso más que todas las cosas, hermano. ¿Te dejarás engañar de tu propio corazón? Esa es la pregunta. ¿Te dejarás engañar de tu propio corazón? Y por eso es que necesitamos que el Santo Espíritu de Dios nos pueda ayudar a ver la intención de nuestro corazón, las cosas que salen de nuestro corazón, los pensamientos que salen de nuestro corazón, mi hermano. Es necesario que el Santo Espíritu de Dios nos muestre este corazón, porque Él dice, echad de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo. Hermano, Él nos ayuda. Él nos ayuda, pero necesitamos hacer un corazón nuevo y necesitamos un espíritu renovado. Lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo, mi hermano. Necesitamos un corazón nuevo y un espíritu renovado, mi hermano. Eso te corresponde a ti y me corresponde a mí, mi hermano. Nos corresponde a nosotros. Ezequiel nos dice, Ezequiel 36, 22, nos dice, yo santificaré mi gran nombre, que fue profanado entre las naciones donde fuisteis. Le está diciendo al pueblo de Israel, el cual vosotros profanasteis en medio de ellas, y las naciones sabrán que yo soy Yahvé, dice Adonai Yahvé, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y rociaré, mira esa promesa, mi hermano, rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo, y vosotros, un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros un espíritu, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaré en la tierra que te di a vuestros padres, y vosotros me seréis un pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Aleluya, mis hermanos. Aleluya, mis hermanos. Hay que hacer una renovación. Hay que hacer una renovación, como lo dice en Ezequiel. Hacer un corazón nuevo y un espíritu renovado. Y en la carta de Romanos, el apóstol Pablo en Romanos 12 nos dice, el 1 y el 2 dice, así que hermanos, os exhorto, óigalo bien, nos anima
por la gran misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Tremendo, mis hermanos, tremendo lo que el apóstol Pablo está diciendo a nuestras vidas. Y mire, hermano, esto es la adoración. El versículo 1 es la adoración. Cuando dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, mi hermano. Esto es adoración, mi hermano. Obviamente que la adoración también es cantarle al Señor, pero con el corazón, no solamente de labios, mi hermano, con el corazón y con nuestra vida es la adoración, mis hermanos. Mis hermanos, una de las cosas que tenemos entonces que tener en cuenta es la renovación de nuestro entendimiento, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, mis hermanos. Sacar todas esas cosas de las cámaras de nuestro corazón. Sacar todo lo que nos dice Marcos, todo lo que nos dice Efesios. Sacar todo aquello que significa lo del corazón, todo aquello, el engaño, la perversividad que hay en nuestro corazón, perversividad para con nuestro prójimo y el engaño para nosotros mismos, mis hermanos, porque nosotros mismos también nos engañamos, mis hermanos. Nuestro corazón tiene que ser renovado y eso nos lo dice el Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ser renovados, mis hermanos, vamos a ser renovados con la ayuda del Espíritu Santo, y que el Señor nos muestre esa intención de nuestro corazón y que llevemos todo intención de nuestro corazón, lo llevemos cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, porque necesitamos, mis hermanos, tener la mente de Cristo, como dice la palabra. Necesitamos tener la mente de Cristo, y así podremos hacer su obra en santidad y en amor, así como nos ha dicho el Señor, el ministerio del amor. Mis hermanos, algo bien interesante entonces que tenemos que hacer es, como lo dice en Corintios, no estéis unidos en yugos desiguales con los incrédulos. En 2 Corintios 6:14 en adelante, el apóstol Pablo está exhortando a los corintios y les dice: no se unan en yugos desiguales, no se unan en yugos desiguales con los incrédulos. Mira, hermano, ¿para qué uno sentarse junto con incrédulos 1 a 2 horas? A menos de que le esté compartiendo la palabra de Dios, mis hermanos, o estar parado en una esquina. Si nos dice la palabra en 1 Corintios 15:33, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermano, estamos siendo renovados en nuestra mente, estamos siendo renovados en nuestro corazón, estamos siendo renovados en nuestro espíritu, mis hermanos. ¿Para qué estar viendo películas que de nada me sirven, que antes contaminan mi ser, mis hermanos? Mire lo que dice: no estéis unidos en yugos desiguales con los incrédulos. Pues qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad. Óigalo bien, qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad, y qué comunión hay de la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos, porque nosotros somos santuario de Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré entre ellos y entre ellos andaré, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid
de en medio de ellos. Vuelve y nos dice el Señor que salgamos de en medio de ellos. Allá en Apocalipsis 18:4 nos dice que salgamos de Babilonia, hermanos. Salid de allí, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y de sus juicios, de sus plagas, mis hermanos. El Señor acá nos vuelve y nos dice, por tanto, en el versículo 17, por tanto salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y os seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios poderoso. Hermanos, nos lo dice la palabra. Y si nos dice la palabra esto, nos lo dice porque hay un beneficio para nosotros. Pero dicen muchos, no, yo no soy sectario, yo no soy fanático. Y con eso te estás engañando tú mismo, tu corazón mismo te está engañando, mi hermano. En 2 Corintios 7:1 sigue allí y dice, así que amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, hermano. O sea que es necesario una administración en nuestra vida espiritual de espíritus inmundos que hayan en el templo de Dios como inquilinos, y también limpiarnos de nuestra carnalidad, aún de nuestra carne impura muchas veces, que nos metemos en lugares que realmente a Dios no estamos glorificando, mis hermanos. Debemos tomar decisiones radicales. Debemos de tomar decisiones y renovarnos y de ser transformados, mis hermanos. Debemos pedirle al Señor que nos ayude en todo este caminar en Cristo Jesús, hermanos. Si el Señor dice que por cuanto padeció, aprendió obediencia, mi hermano, pues déjame decirte que también nosotros necesitamos el padecer, mis hermanos, el cortar con algunas cosas que no glorifican al Señor y que nos contaminan y que aún estamos unidos en yugos desiguales, mis hermanos. Es necesario tomar decisiones. Dile al Señor que te guíe y que te muestre las cosas que necesitas ir sacando a un lado. Pero es necesario, mi hermano, que sea renovado nuestros pensamientos, que sea renovado nuestra forma de hablar, que sea renovado todo nuestro ser, mi hermano. Es necesario que empecemos ya, mis hermanos, porque la lluvia postrera está por caer. El derramamiento del Espíritu Santo está por llenar los odres nuevos, mis hermanos. Es necesario, mi hermano, que hagas un alto en el camino ahora que tienes tiempo para pensar, para meditar. Haz un alto en el camino. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque en nuestro corazón, de nuestro corazón salen los pensamientos, sea buenos o sea malos. Ahora en Cristo Jesús hay pensamientos que son buenos, hay pensamientos que son malos, pero del corazón salen. Y esos pensamientos nos llevan a acciones. Mira, hay muchos que esas acciones que han hecho de proponerse levantarse temprano y orar antes de que todos los demás se levanten, antes de que empiece la conversación, antes que empiece la bulla. Tú te propones en tu corazón, sale el pensamiento de decir, quiero, Señor, levantarme temprano. Y se puede volver una acción, y se puede volver un hábito, y se puede volver una costumbre. El hecho de que tú hagas el altar familiar, como lo dicen todos los lugares de las iglesias, dicen el altar familiar. Mis hermanos, pues yo trabajo un discipulado con mis hijos los sábados en la mañana. Trabajo con ellos un discipulado.
Y todos los días mis hijos ven un programita del el Superlibro. Muy bueno ese programita para niños, el Superlibro en YouTube. Antes de que ellos jueguen y todo ello, les digo, veas en un programita del Superlibro. Y entonces, mis hermanos, eso se va volviendo una costumbre. Y esa costumbre se vuelve una tradición. Y qué tan bueno, porque esta tradición es la moral del reino, mi hermano. La moral del reino. Nosotros necesitamos cambiar la moral nuestra, mis hermanos, porque cambiando la moral hacemos un cambio en el dictamen de nuestra conciencia, mi hermano. Mire, si sale del corazón los malos pensamientos, se vuelven acciones, se vuelve la fornicación o el adulterio, se vuelve un hábito y se vuelve una costumbre y se vuelve una tradición, y todos nuestros hijos serán así fornicarios, serán adúlteros. Hermanos, se lo digo por algo vivido. Mi bisabuelo tuvo hijos fuera de la familia. Mi abuelo tuvo un hijo fuera de la familia. Mi papá tuvo un hijo fuera de la familia. Y tengo hermanos que tienen hijos fuera de la familia. ¿Sí? Esto es como una maldición generacional, mis hermanos. Lo que estamos hablando de la iniquidad, pero sale del corazón, como lo dice Marcos 7, en adelante, Marcos 7, 17. Eso lo dice él, del corazón es que salen los adulterios, del corazón salen, ¿sí?, todas aquellas cosas que nos llevan al pecado. Y entonces, mis hermanos, hay en nosotros una necesidad de un cambio. Hay una necesidad de un cambio. Y entonces dice uno, es que los Pérez somos así. Es que los Pérez somos así. Y son las excusas. Y nosotros tenemos excusa para todo, mis hermanos. Las excusas empezaron en el Edén, déjeme decirle. Las excusas empezaron allí en el Edén cuando Adán y Eva cayeron. El Señor le dijo a Adán, ¿qué hiciste? Y le dijo, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste me dio de comer de eso. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa, mi hermano? Según Adán, Dios, porque fue la mujer que tú me diste. Y va hacia Eva y le dice, ¿qué ha pasado, mujer? Dice, la serpiente me engañó. Vemos cómo su corazón empezó el engaño, empezó la mentira. Nuestro corazón, hermano, tenemos que entenderlo, que es engañoso y perverso, pero es necesario que vayamos progresando en el Evangelio, en el caminar en Cristo, en la vida en el Espíritu, en la guianza del Espíritu Santo, y dejemos tanta excusa, mis hermanos. Dejemos tanta excusa. Tenemos excusa para todo y nunca aceptamos una verdad. Nunca aceptamos lo que el Señor quiere, que haya un cambio en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice, os exhorto. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el servicio racional. Que no se adapten a este mundo, sino que sean transformados, sean renovados en la mente. Mis hermanos, es importante que dejes de sacar tantas excusas. La palabra de Dios en 1 Pedro 1:18 nos dice, porque Dios nos libró de ese modo de vida que es poco provechoso, que ustedes aprendieron de sus antepasados. Óigalo bien, nosotros somos unos buenos enseñadores de nuestros hijos, hermano, y no necesitamos sentarlos en un pupitre y con un marcador enseñarles, hermano. No, nosotros con nuestros propios actos
le estamos enseñando a nuestros hijos, mis hermanos. Con nuestros propios actos les enseñamos a nuestros hijos, dice, porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados, y bien saben ustedes que para librarlos Dios no pagó con oro ni plata, que son cosas que no duran. Aquí en Reina Valera, mis hermanos, nos dice, eh, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, mis hermanos. Entonces, hermano, es importante que nosotros entendamos lo que el Señor quiere hablarnos, mis hermanos. Lo que el Señor quiere hacer con nosotros, mis hermanos. Es necesario que lo entendamos, mis hermanos. Esto es lo que ha quedado en nuestro corazón. Esa vana manera de vivir heredada de nuestros padres queda en nuestro corazón, y entonces eso es lo que contamina al hombre. En Marcos 7, 17 en adelante nos dice que esto es lo que contamina al hombre. Lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Versículo 21 nos dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, el adulterio, la avaricia, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre, mi hermano. Entonces yo creo, hermano, que sí es necesario que tengamos que hacer un cambio en nuestras vidas, hermano, porque como lo decíamos en Gálatas, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, hermano. Y entonces debemos de tener mucho cuidado con nuestra salvación. Hebreos nos dice que cuidemos esta salvación tan grande que nos han dado. Hebreos 2 nos dice, mis hermanos, y entonces es bien importante que cuidemos nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el Señor dice también en Apocalipsis 3:5, nos dice que nosotros, hermanos, debemos de guardarnos, porque dice aquí, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, mis hermanos, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos, nosotros necesitamos vencer para que no seamos borrados, hermano. No seamos borrados del libro de la vida, mi hermano. Este tema del libro de la vida, orémosle al Señor para que podamos compartir este tema del libro de la vida, mis hermanos, que en este libro de la vida nosotros hemos sido anotados desde antes de la fundación del mundo. No es cuando hacemos la oración de fe, hermano, religiosamente, no. En el libro de la vida nuestros nombres están anotados desde antes de la fundación del mundo, mi hermano. Y debemos de cuidar esa salvación tan grande que nos dice en el libro de Hebreos, en la carta de Hebreos nos dice que debemos de cuidar esta salvación tan grande que nos han dado, mis hermanos. Entonces debemos de hacer un cambio. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Oh, santo Dios. Mis hermanos, debemos de cuidar esta salvación tan grande que nos han dado, mis hermanos. Y sabe, hermano,
hay una promesas más, hay más promesas del Señor. Hay más promesas que el Señor nos da. Y dice Romanos, dice, mis hermanos, en Isaías, perdón, dice 29:13, dice pues Adonai Yahvé, este pueblo se me acerca con la boca y me honra con los labios, mientras su corazón está lejos de mí y su temor está para conmigo es mera rutina de preceptos humanos. Hermanos, en la iglesia también hay preceptos humanos. En la iglesia te dicen que hagas la oración de fe y que ya eres hijo de Dios y hasta te bautizan, mi hermano. Y si ni siquiera has nacido de nuevo y ya estás engañado y creyendo que eres un hijo de Dios y luchas por mejorar, pero no hay realmente un nacimiento de nuevo donde hayas sido rescatado todavía, mi hermano. Tienes que prestar atención porque el Espíritu Santo mismo te va a dar testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Romanos 8:14 nos lo dice, mis hermanos. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, esto tenemos que prestarle atención, mi hermano. Tenemos que prestarle atención si realmente somos hijos de Dios, hermano. La palabra de Dios en Romanos 10:8-11 dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de fe que predicamos. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque las Escrituras dicen, todo el que cree en Él no será avergonzado, mi hermano. No son preceptos humanos, hermano. Si, como dice Isaías, si este pueblo con labios me honra, mientras que su corazón está lejos de mí. Hermano, tenemos que prestar atención. Si hemos nacido de nuevo, si hemos abierto la puerta de nuestro corazón al Señor, realmente, mi hermano, porque Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, está tocando a la puerta. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira, hermano, en la predicación que nosotros hacemos hay mucha gente que no oye su voz. ¿Por qué? Porque no me vengas con cuentos. Eso son cuentos, son manipulaciones para sacar plata, plata y plata y plata. Porque ya ustedes se volvieron, fue pura plata, 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 plata. Hermanos, nosotros predicamos allí en la galería, ahí en el mercado, hermano, y eso es lo que nos dicen. Mucha gente nos rechaza, mucha gente. ¿Por qué? Porque ya el común de la iglesia cristiana, por la falsa doctrina, hermano, por esa doctrina herética de la prosperidad, hermanos, nos tienen vetados, hermano, como dice la Escritura. Y hermano, ahí en Romanos 2:14 lo dice, mi hermano, dice en 2:24, perdón, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Hermano, esto no es de producir risa, pero así es, hermano. Así es, por causa de nosotros, el nombre de Dios es blasfemado, mi hermano. Y entonces el Señor dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Está tocando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él trae todo, mi hermano. Él trae el banquete. Él trae el banquete, mi hermano. Y entonces, en el Evangelio de Juan,
el capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, hermano. Este es el mismo nacimiento del Señor Jesucristo en la doncella Miriam, hermano. Este es el mismo nacimiento en la doncella Miriam, mi hermano, cuando vino el Espíritu Santo y posó sobre ella, y el poder del Altísimo vino y la cubrió, mi hermano. Asimismo es con nosotros, mi hermano. Asimismo es con nosotros. El Evangelio ahí de Juan nos dice en el 6, en el capítulo 6, nos dice, mi hermano, que nadie, respondió Jesús, dice, ninguno puede, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, mis hermanos. En el 65 también vuelve y lo dice, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Hermano, el Señor nos arrastra con cuerdas de amor, porque nosotros en nuestro corazón en ningún modo queremos buscar de Dios, mi hermano. Y esta es una obra del Espíritu Santo de Dios. Esta es una obra del Señor Jesucristo y es una obra del Padre. Todos tres trabajando en ello. El Padre nos trae a Cristo. Cristo Jesús muere en la cruz por nosotros y nos limpia con su sangre. El Espíritu Santo nos reargulle de pecado, de juicio y de justicia, mi hermano. Entonces es algo bien importante, mi hermano, que entendamos que nuestras vidas, ¿sí?, tenemos que mirar si realmente hemos nacido de nuevo. En nuestras vidas tenemos que mirar si realmente hemos nacido de nuevo, mi hermano. Esta es lo que tenemos que tener en cuenta, que si hemos nacido de nuevo. Y hermano, te lo digo de verdad, que conocimos una mujer allá en el discipulado del miércoles, donde la hermana Teo llevaba 10 años en la iglesia. Y era una mujer que peleaba con querer agradar a Dios. Y el Señor le dice a una de las profetas, le dice que ella no había nacido de nuevo. Y es muy tremendo, 10 años en la iglesia, entra y salga de la iglesia. Unas veces sí, era inconstante y todo eso, pero es que no había nacido de nuevo. Y ella peleaba con ese deseo de agradar a Dios y no había nada. Mira, hermano, cuando usted nace de nuevo, dice en Efesios 1, 13, 14, dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó, o sea, los selló como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía, óigalo bien, el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Aleluya, mi hermano. Aleluya. Y el Señor dice otra promesa en Ezequiel. Nos dice que Él va a derramar ese agua limpia, ese agua pura, y nos va a limpiar a nosotros de toda nuestra inmundicia, mis hermanos. En Ezequiel nos dice el Señor que va a derramar de ese agua. Dice Ezequiel 36, 25, dice, yo rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y os limpiaré de todos vuestros ídolos, hermano. Aleluya, aleluya. Entonces, mis hermanos, debemos de caminar, debemos de dar fruto también, mis hermanos. Porque el fruto del Espíritu Santo, lo que leíamos en Gálatas 5:16, hermanos, en adelante, el fruto del Espíritu Santo, hermano, no es llevar almas a la iglesia, hermano.
Eso no es así, mis hermanos. El fruto del Espíritu Santo lo dice la palabra en Gálatas 5:23, que es, perdón, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, aún hay otros 3 frutos más del Espíritu Santo, porque en Apocalipsis nos dice que el árbol da 12 frutos, un fruto cada mes. Dice que el fruto del Espíritu Santo también es justicia, es santidad y es humildad. El Señor nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, es importante. Es importante que demos fruto, porque en Juan 15 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y ese fruto tiene que permanecer, mi hermano, para que podamos glorificar al Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Padre eterno. Gracias, Señor.